Es una bendición para nuestro ministerio, un ministerio itinerante, viajero, que se basa lógicamente en la palabra de Dios para compartir las ideas que planteamos a la iglesia del Señor siempre, agradecidos por estas experiencias que es conocer gentes de Dios en distintos lugares de este país de Argentina. Hemos estado desde hace unos días en Buenos Aires y toda esta semana aquí en la zona de La Plata y ahora en Berazategui. Y gracias a Dios por las personas que han coordinado las reuniones. Naturalmente, Pastor César y su esposa, que han sido nuestros anfitriones, nos han dado su amistad, su cariño. Estamos tremendamente contentos. Y nos quedamos muy complacidos con la reunión del día martes. Y agradecidos a Dios porque esta iglesia del Redentor vive, nos ha dado una oportunidad de presentarles el mensaje del Señor. Yo también estoy acompañado de mi esposa Erika, que es mi compañera de viaje en la vida. Llevamos 53 años de casados con la Erika. Todo un mundo de vida junto a ella y junto al Señor. Estamos contentos y agradecidos por el cariño de todos ustedes. Así es que lo nuestro, lógicamente, es plantear la palabra de Dios desde la perspectiva de la experiencia. Tremendamente importante ese aspecto. Como dice la Biblia, que es el texto central de esta conferencia. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabras del Señor, Mateo capítulo 9, versículo 36. Está leído el texto. Uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia evangélica hoy es justamente la calidad de los que trabajan en la obra de Dios. Esa cuestión define el éxito de las iglesias. Y generalmente la iglesia depende de la calidad del pastor. Esa cuestión es gravitante. El pastor es el techo de la iglesia. Hasta donde llegue el pastor, tienen los miembros la posibilidad de extenderse en sus propios ministerios. Si el techo que marca el pastor es bajo, lo más probable es que haya un acto de insurrección en una iglesia y aparezcan unos cuantos locos escapándose con unas cuantas ovejas, porque es como el zapato cuando te queda chico y te crece la pata. No tenía otra cosa que comprarte otro zapato. No sabéis las veces que he visto ese tipo de cosas en las iglesias evangélicas. Nosotros hemos sido evangélicos toda la vida con mi esposa, como muchos de ustedes. Y hoy, cuando tenemos 75 años, miramos un poco hacia nuestro ayer, hacia el pasado, y nos vamos dando cuenta de que lo que acumulamos en la vida como experiencia es tremendamente importante para plantear temas como los que estamos presentando hoy. He tenido la oportunidad de conocer miles de pastores en mi vida de predicador, en distintos lugares del mundo y en otros continentes. Y hemos conocido la gente de las iglesias más grandes de este mundo, que son las iglesias de Corea del Sur, en congresos mundiales de evangelización, de misiones, predicadores notables que han hecho historia. Y cuando vemos las iglesias desarrolladas y crecidas, siempre el factor que determina el crecimiento de una iglesia es el pastor, siempre. De tal manera que lo que hay que trabajar para que una iglesia tenga no solamente números interesantes, sino también la calidad que se requiere en una iglesia, hay que trabajar en el magisterio. Tiene que ser gente que trabajan en la iglesia, básicamente el liderazgo, con una calidad elevada. Mientras más elevada sea la calidad de estos hombres y mujeres de Dios que sirven en el pastorado y en otros niveles de dirigencia de iglesia, con toda certeza el nivel de la iglesia va a mejorar a niveles extraordinarios. Lo que hemos observado es que los pastores evangelistas tienen muchas posibilidades de tener iglesias numéricamente fuertes. Pastor que primero es evangelista y después se hace pastor con el paso del tiempo.
A los que les cuesta más tener iglesias numerosas es a los pastores que empezaron siendo maestros de la palabra y que después derivan a ser pastores. A esos tipos les cuesta. Porque el pastor maestro no se lo dice a la gente, pero cuando el tipo habla, la gente se da cuenta de que es un máster. El loco tiene planteamientos bíblicos profundos, conoce la palabra, seguramente ha tenido espacios teológicos que van fortaleciendo su discurso y la gente se va dando cuenta que para entender al loco ese hay que tener cierto nivel, no solo de cultura, sino sobre todo de conocer la palabra de Dios. Y sinceramente a la gente le cuesta mucho conocer la palabra, a menos que sean muy estudiosos, que le dediquen tiempo todos los días de su vida a leer el texto sagrado que es la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando se plantean historias o anécdotas, episodios, o se mencionan lugares geográficos o personajes de la Biblia, sobre todo que la gente se ubique en lo que se llama la línea del tiempo. Aparece un predicador hablando, bueno, vamos a hablar de Moisés hoy y comienza en el libro del Éxodo y de repente va citando otros personajes como Abraham, porque tiene conexión con la historia del pueblo judío, y a la gente se le hace a veces un nudo en la cabeza porque no saben quién es primero y quién es después y qué relación familiar pueden tener los personajes entre sí. Y cuando se habla de los reyes, desde Salomón hasta todos los otros reyes, y seguramente cuando se habla de eventos como la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que se situó en el año 586 a.C., si la gente no tiene una situación, lo que se llama, ya te dije, la línea del tiempo, se les confunde completamente entre los eventos, los personajes, las historias. Y esa cuestión hace que el pastor maestro sea para la gente una ensalada rusa. Los locos no le entienden mucho. Y meter a la gente a estudiar la palabra, sobre todo si vienen del mundo y no tienen una cultura de leer libros, por ejemplo, se le hace un mundo a la Biblia. Presentáis la Biblia que tiene 1200 páginas, tapas negras, costado rojo, clásico, un libro. Los muchachos no leen ni los deportes del diario de la ciudad de La Plata o lo que sea, menos van a leerse un libro que cuando se los muestran los locos les entra el pánico. Así es que la gente que se dedica a servir a Dios tiene que tener esa capacidad. Y cuando el pastor es maestro, tiene dificultades con la gente, porque los que llegan y empiezan a conocerlo, rebotan, porque dicen, este loco es difícil de entender. Aparte, el pastor maestro tiene la tendencia a exigirle a la gente que estudien, y esa cuestión los pone en fuga enseguida, porque no es fácil hacer que la gente aprenda la palabra. Incluso pueden pasar años antes que el tipo se vuelva técnico en este tema de la Biblia, pero eso es lo que necesitamos. Por eso el enfoque del texto que habla acerca del obrero, rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. El obrero es un especialista, no es un neófito ni está recién comenzando, sino que es una persona que en la práctica y en el esfuerzo ha logrado alcanzar metas que lo destacan como una persona que tiene un nivel de excelencia. En el fondo, el obrero es un profesional. Y sinceramente esta palabra no es asquerosa en lo más mínimo, porque eso es lo que Dios busca. Dios busca profesionales, que los tipos hagan bien las cosas. Y cuando es como dicen los grandes pensadores, que la excelencia se paga bien en todos los mundos y en todos los universos. Hasta Dios paga bien la excelencia. Pero la excelencia, que es la que tiene el obrero por el desarrollo y por las actividades que ha ejercido en su vida, es una cuestión que tiene que tener como componente principal el factor tiempo. Si la gente no le dedica tiempo a Dios, los locos nunca van a llegar a ser expertos en divinidad, porque si hay algo que Dios exige y requiere para ser entendido, es que la gente le dé tiempo. Y sinceramente el diablo, aquí aparece un personaje siniestro,
maestro. Igual que esos muchachos que piden una moneda fraterna y solidaria en la esquina de los semáforos. Dice que tienen 3 pelotitas para arriba. Hacen malabarismo tipo circo los muchachos. Y tienen calculado el tiempo en que cambia la luz verde para que los tipos salgan para adelante con los autos. Y lo tienen tan calculado que es automático. Va casi a caer la luz verde y los tipos se asoman por tu auto y te piden una moneda fraterna y solidaria. Y si el malabarismo es bueno, la gente siempre da algún dinero. El diablo también, experto en malabarismo, tiene también 3 pelotitas que tira, igual que estos malabaristas, arriba. Y las 3 pelotitas son distracción, entretenimiento y dinero. La distracción. La vida está hecha de puros elementos distractivos que te sacan del foco más importante de la vida, que es buscar a Dios y hallarlo. Esa es la cumbre de la importancia de vivir. Para eso hemos nacido. Cualquier cosa que nos aparte de ese objetivo es espurio, pertenece a un mundo que no es el de Dios. La distracción, un elemento fatal y decisivo en las obras satánicas. Distraer a la gente, meterla en otras cosas. A veces son distracciones que tienen que ver también con el otro elemento que es el entretenimiento. Te mete en eso, te mete en esas cuestiones que te roban el tiempo y que después te da sueño y la gente no tiene posibilidad de conocer a Dios. Hay gente que cuando leen la Biblia les baja un sueño que no se lo agarran ni tomándose un somnífero, pero leen la Biblia instantáneamente. Yo conocí unos locos que se ponen la Biblia de almohada, ¿viste? Y le piden a Dios, Señor, permite que mientras duermo se me sea revelada alguna palabra de las profundidades escriturales. La verdad es que puede ser, pero es difícil. A veces eso hacen estudiantes que también son una tropa de vagos. En lugar de estudiar las materias, ponen los libros, los apuntes también de cabecera, con la peregrina esperanza que por alguna razón que no conozco se les transfieran los conocimientos desde los libros al cráneo. Cuestión muy difícil. La gente que se dedica a trabajar para Dios en serio, que son los líderes, los tipos tienen que ser expertos en divinidad, tienen que conocer a Dios. No solamente el texto bíblico, sino que la profundidad de la palabra. Por ejemplo, los grandes maestros de Israel, que son los doctores en el Antiguo Testamento, a quienes llamamos rabinos, como a Jesús lo llamaron, rabí, maestro, dicen que la palabra de Dios como conjunto, lo que llamamos el logos, o este otro concepto que es la palabra profunda, logos, palabra y verbo, que son equivalentes, dicen que esa palabra tiene 3 cuerpos, igual que el ser humano. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. La parte externa de la palabra es el soma, el cuerpo, que es la escritura, el texto con el que uno se comunica en la primera instancia con Dios. La escritura, en la Biblia, el texto escrito, impreso, que ahora está en los teléfonos de la gente, es una cárcel para la palabra. Es como el pájaro, como algún pájaro característico, el que más me gusta se llama tuiri, es un pajarito que es un canario, que está dentro de una jaula. La jaula le sirve de protección al canario, porque siempre hay un gato que se lo quiere morfar, se lo quiere comer. Y entonces la jaula lo protege, pero también es una prisión para el pájaro. De ahí no puede salir si quiere mantenerse vivo. Entonces la escritura es una jaula para la palabra, porque la escritura es algo que no tiene el mismo sentido que la palabra. La palabra, Jesús lo dijo, es espíritu y vida. Por lo tanto, está al interior del tema de la escritura. Y el nexo intermedio entre el cuerpo de la palabra, que es la escritura, y el espíritu de la palabra, que es lo más interior que tiene el verbo sagrado, está el alma, que en griego se llama psiquis, es la traducción.
donde están las emociones y los sentimientos de la palabra. Cuando la gente solo se queda estudiando la escritura, que es lo más normal en las iglesias nuestras, se queda con la parte externa, como si fuera una manzana, con la cáscara de la manzana, con la piel de la manzana. Y si no son capaces de profundizar a la segunda fase, van a tener la incapacidad de comprender el sentido último de la palabra. Por eso la palabra de Dios es espíritu y es vida. Neuma en griego, el interior de la palabra, que es donde realmente está la fuerza germinante de la palabra, tiene que ser explorada a esos niveles más profundos de la vida. Es muy difícil llegar a la tercera fase, a la fase interior. Es muy difícil. La mayoría de la gente se quedan en la cáscara, en la piel de la palabra, en esta jaula de la palabra, en la prisión de la palabra que es la escritura. ¿Qué es lo primero que uno ve? Es el envase de la palabra. Es como los perfumes. Afuera está el frasco que contiene el perfume. Está también el líquido que sirve para transportar la esencia del perfume. Y también está el aroma, la fragancia, que es una cuestión más etérea porque es difícil ver la fragancia. Así también la palabra de Dios tiene una fase primera, que es la escritura, que es lo primero que realmente hay que ver. Es obligatorio ver primero la palabra y después profundizar a la segunda fase, que es el alma de la palabra, y después derivar a la tercera fase, que es el espíritu de la palabra. Hay un hecho clásico en la forma como Jesús presenta las parábolas. Las parábolas, particularmente dos de ellas, tienen una interpretación que nos hace sentir esta diferencia entre los cuerpos de la palabra. Y el sembrador salió a sembrar, y la gente entonces se imagina, porque el texto es explícito, de que hay un hombre que tiene semillas en un contenedor y los va esparciendo junto al camino, entre piedras, en esta cuestión de los espinos y finalmente la buena tierra. La imagen cualquiera se la forma en las cuestiones mentales y ve a un hombre sembrando semillas en 4 niveles de tierra diferentes. Esa es la primera fase. Todo el mundo ve lo mismo. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos, les explica la parábola del sembrador en la segunda fase, que es la fase almática. Y les dice que el sembrador, lógicamente, es el dueño de la simiente, que es Dios, que la semilla que se siembra en ese capítulo, dice, es la palabra de Dios. Esa es la segunda fase. Sin embargo, en la otra parábola, que es del trigo y la cizaña, que también le explica a Cristo, la semilla son los hijos de Dios. Entonces, las visiones cambian completamente y la gente no sabe que la semilla es la palabra de Dios. Se quedaron con la imagen del sembrador que siembra una semilla y que suponen que es trigo, pero no es trigo, es la palabra de Dios. Y la tercera fase, que es la fase oculta, no está escrita en el texto canónico, porque esa tercera fase, que explica el verdadero y profundo secreto de la parábola del sembrador, como de todas las parábolas, porque todas tienen 3 interpretaciones, no está escrita. Y es como dicen los grandes sabios, que los verdaderos misterios nunca se escriben. Por lo tanto, todo lo que tú tienes en la Biblia es una aproximación al misterio divino. Sin embargo, la revelación del misterio está encargado al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, sí, con fuerza, hermano, es realmente impresionante de la forma como el Espíritu de Dios revela la palabra secreta y oculta. Por eso lo primero es estudiar la palabra. Después viene la profundización en la segunda fase y después es el Espíritu Santo el que va revelando la profundidad del misterio de Dios. Por eso cuando la gente avanza en la vida espiritual, indudablemente el tipo cuando llega a descubrir la verdad profunda de la revelación de la palabra, generalmente se despega de toda la demás gente,
porque el tipo tiene un conocimiento que está más allá de la información, que es tan elevado y es tan diferente a la primera visión que se tiene con la escritura, que para mucha gente puede parecer un loco blasfemo, que realmente ha accedido a conocimientos que rebasan largamente la comprensión de la gente. Y como siempre digo, lo más fácil es ser gorrión de bandada. 200 pajarracos volando a más de 100 metros de altura, pero imposibilitados de subir a las alturas de la atmósfera, porque el cerebro no les da para elevarse y caen a tierra desmayados. Sin embargo, el águila es capaz de manejarse a 7.000, 8.000 metros de altura, porque tiene otro tipo de capacidades de oxigenación de su cuerpo y de su cerebro. Pero es un pájaro solitario. Nunca vas a ver a un águila junto con un gorrión, nunca. No hay ninguna fotografía que lo presente así, porque las águilas son pájaros solitarios. Así es que cuando la gente conoce el camino de Dios en profundidad, entonces el obrero, que es el personaje que estoy tratando de rescatar, llega a niveles espirituales altos. A menos que hayan otras personas que tienen su propio nivel, el tipo se vuelve incomprendido. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús de Nazaret? Porque no lo comprendieron. Por eso es como dice el texto del primer capítulo de Juan. Y la luz vino al mundo y las tinieblas no la comprendieron. Es que eso es el Hijo de Dios. Es lo máximo, es la revelación. Él es la palabra, se llama verbo, se llama logos. Es la culminación de la revelación. Y la gente no lo entendió. Que pasa lo mismo que cuando la gente se enfrenta a algún insecto, si es conocido como una abeja, una mosca, una pulga o lo que sea, ya sabes lo que es. Pero cuando es un insecto que no está clasificado dentro de sus conocimientos, que tiene que ver con esta cuestión de los insectos, entonces lo próximo es agarrar un zapato y reventarlo. Eso es. Entonces, cuando los hombres de Dios aparecen con una palabra profunda en sus vidas, la gente lo que hace justamente es eso mismo, es reventarlo. ¿Qué es lo que pasó con Jesús de Nazaret? No lo comprendieron, no lo entendieron. Incluso sus propios discípulos les costó mucho entender a su maestro. Y él les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no están capacitados en este momento para recibirlas. El Evangelio es mucho más que 4 cantos y una Biblia, muchachos. Por eso cuando la gente se mete a explorar, no solo la palabra en la fase primaria, que es la escritura, sino profundizar en lo que es esta cuestión tan extraordinaria, donde la palabra es espíritu y vida, a la gente le cuesta mucho llegar a esos niveles. Y generalmente los tipos que profundizan en Dios en esos niveles tan extraordinarios de la palabra, generalmente adoptan la actitud del silencio. Generalmente el tipo que es muy sabio en la profundidad de Dios, no solo en la escritura, sino en la profundidad de la palabra, el tipo se vuelve silencioso y aprende el valor del silencio en la vida. Guarda silencio delante de Jehová y espera en Él, y Él hará, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Ese silencio del alma frente al misterio divino es una experiencia única en el alma de la gente real y profundamente sabia. Así que el obrero que necesitamos tiene que ser una persona que tenga la máxima posibilidad de conocer a Dios profundamente. Y por eso es que el obrero es un personaje que cuesta mucho llegar a verlo, porque es un especialista. Las iglesias están llenas de otros elementos que son los voluntarios. Los voluntarios son todas las personas que quieren hacer algo para Dios, independientemente si saben hacer lo que quieren hacer para Dios o si realmente no lo tienen bien definido. Entonces, cuando la gente sirve a Dios, y cuando la gente trabaja para Dios, entonces ese es el tema realmente interesante. Así que cuando la gente trabaja para el Señor, cuando la gente trabaja para Dios, tiene la capacidad de desarrollar esas virtudes talentosas, pero la gran mayoría son
Voluntarios. Y los voluntarios, tú no le puedes exigir nada a un voluntario, porque hace lo que puede, hace lo que quiere y cuando quiere. Y por lo tanto el voluntario tampoco tiene que pagarle a nadie, porque su trabajo es eso, es ser voluntario. En cambio el profesional se le tiene que pagar por lo que hace, porque lo que hace es bueno. Las iglesias evangélicas que crecen, que yo las he visto con toda la experiencia que tenemos de ser lugares donde las cosas marchan de manera extraordinaria, los equipos pastorales son todos profesionales. Tipos que trabajan para Dios, pero que hacen las cosas con excelencia. La alabanza, la adoración, todo lo que conlleva la liturgia de las iglesias que generalmente tienen un gran desarrollo numérico, son todos gentes que alaban a Dios, no solamente son cantantes, son levitas, adoradores, que sirven al Señor con un corazón lleno de fuego. Eso es extraordinario. Siempre le digo a la gente, sobre todo cuando veo gentes cantantes como los que he visto aquí y en las otras iglesias de ustedes, si ustedes se perfeccionan en lo que hacen, algún día va a venir alguien que los va a ver haciendo lo que ustedes hacen y los va a sacar del entorno donde están y los va a llevar seguramente a un lugar elevado. Yo he conocido casos de cantantes realmente extraordinarios que han crecido en iglesias como las nuestras, que realmente han superado esos estándares de exigencia que tienen las iglesias nuestras comunes y corrientes, donde el tipo puede cantar desafinado, donde el que toca la guitarra ni siquiera la afina bien, donde todo es licencia y permisividad. Esa cuestión tiene que hacernos sentir, amigos míos, que todo lo que involucra el esfuerzo de la gente por perfeccionarse es lo que hace las grandes diferencias. Yo he tenido oportunidad de conocer cantantes de primera línea en el mundo evangélico por los viajes que desarrollamos. Tipos que realmente hacen cosas extraordinarias con el canto, como Marcos Barriento, por ejemplo, excelente, o en su momento Jaime Murrell, uno de los mejores cantantes que ha producido la historia de la música cristiana en los tiempos modernos, diseñador de una cantidad de cantos que la iglesia sigue recordando. Pero es la especialización, la perfección, que cuando tú los escuchas cantar, los tipos abren la boca y el tono de la voz es profesional. Los tipos cantan a Dios porque se han esforzado para cantar al Señor en el grado máximo de la excelencia. Siempre digo a los cantantes de iglesias, si ustedes se perfeccionaran y se tomaran en serio cantarle a Dios, serían estrellas, porque los tipos tienen la bendición de tener indudablemente buena voz, un timbre de voz que es muy extraordinario. Sin embargo, los especialistas en esto que se llama el éxito, el triunfo, te dicen que se requieren dos cosas para alcanzar la victoria final en la vida. Y esto en cualquier plano de la existencia. En primer lugar hay que tener talento. Una persona con talento de Dios tiene un capital extraordinario. La perfección en lo que uno hace es lo que te lleva al éxito. Siempre los comienzos son precarios. Es como dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando personas como ustedes, como nosotros, como todos, buscan la perfección en los talentos y en los dones de Dios, el éxito está asegurado. Es extraordinario, pero la gente tiene que tener talento y trabajo. Esa cuestión es esencial, ¿eh? Talento y trabajo. Hay gente talentosa, pero si no trabajan sobre el talento, los resultados pueden ser absolutamente mínimos, opacos o inexistentes, porque solamente cuando se junta el talento y el trabajo sobre el talento es cuando el éxito está asegurado. Por eso en la parábola de los talentos hay 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, y el que tiene 5 talentos, dice el texto, que fue y negoció con ellos. Es decir, la gente trabaja. Los amigos míos que interpretan Biblia dicen que esa expresión negación, o se negoció más bien, significa negación al ocio. La gente que trabaja es gente que se han negado al ocio.
Igual que los economistas cuando definen la idea de dinero, la definición de dinero es categórica. La definición de dinero es, esta es la definición científica del dinero, el dinero es trabajo acumulado. Es decir, los tipos que tienen plata es porque han trabajado y tienen trabajo acumulado representado por la riqueza que es el dinero. Y cuando la gente le roba a otro, le están robando el trabajo a la gente. No están robando el dinero, porque el dinero es un símbolo, pero la esencia del dinero es el trabajo. Por eso la Biblia mueve a la gente hacia trabajar. E incluso la palabra de Cristo es gravitante cuando dice: háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, el trabajo en el reino de Dios produce una riqueza acumulada en la eternidad. Y esa bendición futura en la otra etapa de la vida va a ser significativa para marcar la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso el que trabajó en estos 5 talentos ahora tiene 10 talentos, 5 más 5, y se le agrega un talento que es un elemento de riqueza que queda sin ser explotado y trabajado, porque hay uno, el vago de siempre, que no trabajó. Y cuando Dios tiene que asignarle el talento a uno de los dos, al que tiene 5 talentos y ahora tiene 10, o al que tuvo 2 talentos y ahora tiene 4, Dios siempre, porque ese es el criterio divino, se lo da al que tiene más. Nunca al que tiene menos, siempre al que tiene más. Por eso la palabra dice: al que tiene se le dará más para que tenga más, y al que no tiene, aun con lo que vaya a tener en el futuro, le será quitado ahora. Por eso trabajar para Dios es incrementar la riqueza más extraordinaria que uno puede imaginar. Tú puedes pensar, el tipo que ahora tiene 10 talentos, más 1 son 11 talentos. En la próxima etapa de la existencia, porque esa cuestión es así gráfico en la parábola de los talentos, va a tener 11 talentos para trabajar. Si con 5 talentos logró duplicar la riqueza, con toda certeza, con los 11 talentos que tenga en la próxima etapa de la vida, va a tener 22 talentos. Seguro que así va a ser. Porque en la eternidad, la próxima etapa de la vida, a la que llamamos eternidad, esta cuestión de lo que hagamos aquí en la tierra es determinante para el futuro. Nosotros creemos en la vida eterna y sabemos lo que es. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es como dice el texto escritural: al que venciere, yo le daré que rija las naciones con vara de hierro. O sea, un sentido de mandato, de trabajar en el reino de Dios a otra escala. Si aquí en lo poco la gente fue fiel, el Señor en lo mucho les pondrá. Pero tiene que ver con la rentabilidad, porque Dios es inversionista. Hay 4 tipos de personas en este mundo de la riqueza y del trabajo. La primera etapa son los empleados, los obreros, los que se contratan en una empresa por un salario, por un sueldo, que es la mayoría de las personas que viven en el mundo. Son dependientes de un patrón. Esa es la gran masa laboral que hay en el mundo. La segunda masa, el segundo nivel, son los emprendedores, los tipos que les cruje la croqueta y diseñan algún trabajo que ellos mismos manejan, de lo que sea. De la gente que te vende un choripán, el otro que te vende un pancho, o tiene otro tipo de emprendimientos donde él es la persona que hace el trabajo y es la persona que también recibe las utilidades completas de su esfuerzo. Esa cuestión es así. El tercer nivel está con los grandes empresarios, que tienen industrias generalmente donde hay una cantidad enorme de trabajadores y donde ellos gerencian sus compañías. Y eventualmente son personas que están a cargo de sus propios trabajos. Esa es la tercera etapa, pero ellos tienen que estar ahí en sus empresas para ver que esta cuestión realmente funcione. El cuarto nivel en el que se sitúa Dios son los inversionistas.
Los inversionistas no tienen que estar viendo lo que está pasando con sus empresas, porque tienen gerentes que están a cargo de su trabajo. Y los tipos, en lugar de estar preocupados de la finanza y de ordenar las mercancías y los trámites aduaneros o tener que exportar o importar productos, esos tipos están agarrando en una cancha de golf, dándole a la pelota con los palos de golf. O tienen la suerte de irse a Cancún con su familia y sus perros a disfrutar, mientras los otros esclavos trabajan para él. Ese es el inversionista. Dios es inversionista. Por eso cuando tú trabajas para Dios tienes que tener buen rendimiento, porque si la compañía no rinde lo que el inversionista espera, te corta la cabeza, aunque sea el gerente, te mandan de patas para la calle. Así es Dios también. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Por eso cada persona tiene que tener un cuidado extremo con esta palabra de Cristo. Lo mismo que leíamos en el devocional sobre la vid. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Y dice que todo pámpano que no permanece en Cristo se secará y lo echarán fuera como pámpano. Es decir, separados de mí, como dice Jesús, nada podéis hacer. Cuando la gente está en esta situación de servir a Dios, la primera visión que se presenta en ese texto de Jesús de la vid verdadera, lo primero que aparece en la palabra de Cristo cuando dice, para que llevéis fruto. La primera etapa. Segunda etapa, para que llevéis mucho fruto. La tercera etapa, para que vuestro fruto permanezca. Son las tres etapas de fructificar para Dios. Primero hay que tener fruto, después viene mucho fruto y después viene el fruto que permanece para siempre. Extraordinario. Por eso cuando la gente trabaja para Dios, que pueden ser ustedes o cualquier otro tipo de personas que sirven a Dios, tienen que fijarse mucho en el aspecto de la recompensa. La recompensa es el pago de salario a un trabajador. ¿Seguro? Entonces, cuando la gente tiene la capacidad de fijarse en la recompensa, el esfuerzo que se hace no duele, aunque sea severo, porque la recompensa te inspira, la recompensa te anima, la recompensa te da fuerza, sobrefuerza para alcanzar tus metas. Entonces, cuando la gente tiene clara la recompensa en la eternidad, es una cuestión impresionante. Yo he visto gente que visualizan perfectamente la recompensa eterna que Dios tiene para su trabajo. Esos locos se rompen el alma sirviendo a Dios, se les ocurren cosas extraordinarias, han plantado iglesias gigantescas, llaman a la gente al conocimiento del Evangelio y tienen éxitos extraordinarios, porque la recompensa lo es todo. La recompensa es la fuerza, es el imán, la potencia que arrastra el alma humana para alcanzar las grandes metas de la vida. Si el tipo no tiene fija la recompensa, esa cuestión le quita la fuerza, los estados de ánimo se deprimen, no ve la razón por la que vive, que es el gran problema de una cantidad enorme de gente. Hay una diferencia tremenda entre vivir y simplemente vegetar la vida. Nadie sabe para qué nació, por qué está aquí, cuál es su meta en la vida. Vive en la absoluta desorientación del alma, que es lo que le pasa a un montón de gente. Por eso cuando personas como ustedes, como yo, venimos a una iglesia como esta, los líderes de la palabra, que son los pastores y los asistentes de la palabra, tienen que decirle a la gente claramente para qué Dios los necesita, cuál es el propósito de sus vidas. Hay dos tipos de iglesias, las que te desarrollan, que son las iglesias que te evolucionan en el camino de la palabra, y las otras que te entretienen. Te pasan un sonajero, un pandero, te pasan un chupetín, a lo mejor un triángulo, un par de castañuelas, para que hagas algo de ruido y esa cuestión como que te permita pasar la vida sin preguntar ¿para qué rayos estoy aquí? He conocido una cantidad enorme de iglesias que entretienen gente, que te ponen en lo que los argentinos llaman la calecita, el carrusel, con unos caballos de yeso que son realmente lindos cuando uno los ve para las fotos, pero que no te lleva a ninguna parte ese caballo. Vos te podés subir a un caballo de esos que suben y bajan, y vais a andar dando vuelta en torno al mismo eje toda la vida, no avanzas nada. En cambio están las otras iglesias que te agarran y te potencian. Eso se llama desarrollo,
que el desarrollo en términos de ferretería es el tipo de tornillo o de perno que tiene una dimensión desde la cabeza hasta donde termina, y que todo el circuito que tiene es justamente de ese tipo de hilo que permite que la tuerca vaya subiendo a través del desarrollo del tornillo. Ese es el desarrollo técnico en ferretería, es decir, te permite escalar, te permite avanzar, te permite desarrollarte. El camino de Dios tiene que ser plantado siempre como un camino de desarrollo, no puede ser una cuestión de entretenimiento. Aparte que es gravitante para la próxima etapa de la vida que llamamos la vida eterna, que la gente hayan acumulado una riqueza en esta etapa de la vida. La gran pregunta del ángel del umbral: cuando la gente muere, aparece el ángel y le hace entre todas esta terrible pregunta: ¿qué hiciste para Dios? La gente podrá decir: yo trabajé como enano, tenía 4 o 5 hijos, los mandé a la universidad, son profesionales, ayudaron a la República y engrandecieron el país. No, la pregunta es categórica: ¿qué hiciste para Dios? No para ti, ni para tu hijo, ni para tu familia, ni para la sociedad, no, ¿qué hiciste para Dios? Es la gran pregunta. ¿Qué hiciste para Dios? Y esa respuesta solamente la tiene la gente que trabajan en el talento divino. Los tipos que realmente se esfuerzan soñando y visionando indudablemente la recompensa. Como Jesús de Nazaret, que enfrenta la cruz y la recompensa que tiene es la salvación de los mundos, la salvación de los universos, y todo el sufrimiento que llegó a pasar y todo el martirio del que participó se minimiza frente a la recompensa de la vida eterna para todos los redimidos. Y en medio del dolor más extremo es capaz de dar un salto tremendo y extraordinario hacia la conquista de esos logros que solamente su muerte y su resurrección pueden ganar para la iglesia. Extraordinario. La recompensa lo es todo. Cuando las gentes de nuestras iglesias tienen clara la recompensa de servir a Dios, la gente, todos nosotros nos movemos con una fuerza impresionante sirviendo al Señor. Porque en la próxima etapa de la vida, que llamamos la vida eterna, el cultivo y el negocio de estos dones, que son los talentos, es determinante para el estatus. Toda la gente cree que Dios le va a dar a todos los tipos la misma recompensa. Esa cuestión no es cierto. La palabra de Dios es categórica en varios textos de la Biblia. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Así que Dios les va a dar a ustedes lo que ustedes han hecho con méritos en presencia de Dios. Dice que habrá mucha gente en ese juicio, en el tribunal de Cristo, que los tipos no han hecho nada para Dios que permanezca, sino simplemente su vida fue una vida sin fruto. Dice, por el tema de la salvación del alma, que toda esa gente será salva, pero de recompensa no tendrán nada y escaparán como quien escapa de un incendio. En un incendio, cuando se produce en una vivienda, la vida es lo primordial, la vida es realmente lo más valioso, por lo tanto la gente sale desnuda a la calle escapando del incendio. Dice el apóstol Pablo que eso es lo que va a pasar con un montón de gente. Y es lo que podría pasar hipotéticamente con gente que están aquí en esta mañana. Si los tipos no trabajan para Dios de la manera como Dios quiere y no hacen lo que Dios exige, van a terminar salvos, pero sin ningún peso, ningún mango en la eternidad. Y van a tener que seguir trabajando en la otra etapa de la vida para incrementar la riqueza del alma, porque esta cuestión es progresiva. Esa es una de las cosas más profundas que tiene la revelación del Evangelio. La vida eterna es una serie y sucesión de etapas. Y cada ciertos eones, que son las edades infinitas en el tiempo kairos, que es el tiempo divino, viene Dios y hace una ecualización, donde hasta los ángeles son evaluados. Y si los tipos no han hecho bien el trabajo de Dios, los locos descienden. Y si han hecho bien lo que Dios les mandó, van a subir de estatus. Eso también es para todas las criaturas de los universos divinos. Por eso hay primeros
que serán postreros y postreros que serán primeros. Es la ley. Entonces, ¿qué es lo que yo visiono en mi vida? No, la recompensa la tengo clara. Tengo 75 años de edad. La mayoría de los viejos que conozco de mi edad están esperando la carroza, sentados arriba de una silla ya en la ciudad donde vivo. Y nosotros estamos esperando el próximo avión para ir a otro lugar del mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Es la diferencia. ¿Y cuántos años quiero vivir? Queremos vivir una gran vida. Y es lo que siempre le decimos a la gente. Yo estoy programado para vivir a lo menos 100 años. Con 75 faltan 25, la cuarta parte de la vida está por delante. Entonces tengo que planificar esos 25 años. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Cuál va a ser el impacto del mensaje que porto en el alma? ¿Qué le voy a decir a la gente sobre Dios? Tenemos el corazón y la cabeza llena de proyectos para servir a Dios y seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, la recompensa es el objetivo por el cual nos movemos. Y creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Esa es la palabra eterna. Por lo tanto, cuando la gente trabaja para Dios, tiene que tener seguro que el pago y la recompensa están aseguradas. Dios no es deudor de nadie, como dicen por allí los especialistas en Biblia. Claro, Dios no le debe a nadie, al contrario. Al contrario. Le podemos prestar plata a Dios. Cuando escuché la primera vez hablar de ese concepto, paré las orejas, dije, no, este loco, este sí que está loco. ¿Cómo le vaya a prestar plata a Dios? Que indudablemente, como Dios no es deudor de nadie, te la va a devolver con el capital y con los intereses. Porque así es Dios. Bueno. Y de repente los textos bíblicos dicen que el que da al pobre, presta a Dios. Así que queréis ser prestamista del jefe, tenéis que salir y repartir lo que tengáis en la mano para darle a los pobres. Ahora esa cuestión es muy difícil creerla, ¿viste? Pero por eso la recompensa es buena también, porque es una cuestión increíble. ¿Cómo puede ser que le dais plata a los pobres y Dios te anota a tu cuenta y te dice en algún momento te voy a devolver esto? Y aunque sea devuelto aquí, en la eternidad, seguro que va a tener una cosecha extraordinaria. Por eso, dentro de esos conceptos místicos de alta profundidad espiritual, Cristo le va diciendo a un tipo que tenía mucha plata y hacía fiestas extraordinarias para sus amigos también ricos como él. Haz una cosa, le dijo, prepárate una buena fiesta para los pobres, para los tipos que no tienen aspecto como va a ir a fiesta, tipo ciego, le falta una mano, el otro no tiene buenos los pies para caminar, es pobre como una rata. Prepárenle una fiesta y un banquete a ese tipo de gente. Y le dice, y en la resurrección te será recompensado. Pero bueno, esas cosas. Ustedes quieren vivir una vida de crecimiento, sirvan al Señor. Fíjense en la recompensa, sirvan a Dios profundamente y sobre todo perfecciónense en el servicio a Dios. Cuando la gente pasa del nivel del voluntario al nivel de ese tipo de personas que son expertos en lo que hacen, el premio es extraordinario. Dios premia el esfuerzo de la gente. Y las iglesias que crecen, las he visto, son las gentes que tienen un alto nivel de desarrollo. Un alto nivel de desarrollo por el esfuerzo que hacen. Y las iglesias que desarrollan a la gente son las iglesias que hacen que la palabra de Dios, que es la fuerza inicial de todo progreso espiritual, van creciendo en el misterio de la palabra. Primero la escritura, después el alma de la escritura, que es la parte almática y la parte de nivel emocional que tiene la Biblia. Y debajo de eso está el centro, el espíritu de la palabra. Hay teólogos que te hablan de este concepto de las tres fases, graficándote una manzana. Dicen que si uno parte una manzana, aparecen las tres fases. Lo primero, la piel de la manzana. Si tú agarras la piel de la manzana, pelando la manzana en términos técnicos, y siembras la piel de la manzana, no tendrás nunca un nuevo árbol.
aún la pulpa que representa el alma de la manzana. Tú la raspas y te la comes, o sacas una parte de la pulpa de la manzana y la pones en tierra, tampoco tendrás ningún árbol. Pero cuando vas y agarras las semillas que tiene la manzana en esa estructura interior de esta maravillosa fruta y pones en tierra esas semillas de manzana, entonces vas a tener una cantidad significativa de árboles, porque por cada semilla potencialmente puede salir un árbol. Y cuando tú plantas una semilla y sale el árbol que produce manzana, de esas manzanas puedes tener cientos de manzanas que a su vez tienen cientos de semillas en la totalidad. Y si seguís sembrando manzanas, vaya a tener una cantidad infinita. Y todo comienza con una sola semilla. Por eso dicen los expertos que la fructificación de la palabra siempre está en el neuma, en las semillas de la palabra. Mis palabras son espíritu y vida. Por eso cuando la gente es llevada a esa interioridad del misterio de la palabra, la potencia, el desarrollo espiritual es inmenso en la gente. Para eso se necesitan, siempre hablo de este tema, dos cosas que son inherentes a este tipo de temática. Lo primero es que la gente sea buena materia prima, porque de la materia prima depende el producto. Y lo otro, hay que tener un buen operador, es decir, es como el alfarero, es como el carpintero, es como, no sé, el orfebre, el que te hace joyas. Depende de la materia prima el éxito en lo que se está haciendo. Generalmente el operador es experto, el tipo es bueno, como un pastor, experto en lo que hace, pero depende del tipo de material de que está hecha la gente, de eso va a depender el tipo de personas que estén en las iglesias. Si tú eres realmente materia prima de gran nivel, está asegurado que va a terminar siendo un campeón. Pero si la materia prima es mediocre, entonces el resultado del vaso de lo que se produzca en el alma de la gente también va a ser de bajo nivel. Y es como siempre digo, cada uno de ustedes son piedras preciosas. Pero no se deben conformar en ser piedras preciosas. Ustedes tienen que terminar siendo joyas. Y la joya es la piedra preciosa más el trabajo del artista, el orfebre, el joyero, ese tipo que tiene la capacidad de darle diseño a la piedra preciosa y que tiene la capacidad de pulirla y darle las aristas que caracterizan a un diamante. El tipo tiene que ser experto manejando el pulimento de la joya, es decir, de la piedra preciosa. La piedra preciosa vale mucho, pero cuando es transformada en joya, vale mucho más que lo que tú imaginas. Si a mí, que soy absolutamente inexperto en joya, me dieran 1 kilo de oro, ¿qué se me ocurre hacer con una masa de oro? 1 kilo, 1000 gramos. Entonces agarraría y haría 2 cosas, una pelota o un ladrillo, porque no tengo otras figuras geométricas que me acompañen, como orfebre, cero. Pero si ese kilo de oro se la dan a un orfebre, se la dan a un joyero, ¿sabéis lo que hace el tipo? Agarra el kilo y lo divide en 100 pedazos, de 10 gramos cada pedazo. Hace con eso anillos extraordinarios porque le da diseño y forma. Y a cada anillo le inyecta, le pone encima, le junta un diamante con zafiros, seguramente con piedras turquesas o con la bendita esmeralda del característico color verde. El tipo te hace 100 anillos y los pone en el mercado de la joya, y el kilo de oro que pudo haber costado, no sé, unos $50,000, resulta que cuando vende todos los anillos, el tipo tiene $1.000.000. Es la diferencia entre los artistas que diseñan y los principiantes, los tipos voluntarios. Cuando tu vida cae en las manos de un joyero, que evidentemente tiene que ser la gente que pastorea iglesia, a vos te pueden sacar un precio extraordinario. Cuando pasan 40, 50 años de ser miembro de una congregación, al final eres una joya. Y va a recibir recompensa no solamente la joya,
sino que también el orfebre, el que trabaja en las almas humanas. Esa cuestión es extraordinaria. Es arquitecto de almas. Esa cuestión es impresionante. Cuando caemos en manos de pastores que son capaces de trabajar esa piedra preciosa que es nuestra alma y transformarla en joya, esa cuestión es invaluable. Y por eso hay que... la gente tiene el derecho de decidir dónde estar, ¿eh? Esta cuestión no tiene ningún secreto. Cuando la gente de alguna manera percibe que en el lugar donde está lo tienen en una calecita dando vueltas, en lugar de desarrollarlo, el tipo tiene que ser lo suficientemente inteligente para rajar de ahí, para volar técnicamente de ese lugar. Bueno, te podéis pasar la vida esperando que siempre te digan, espera, tómate tu tiempo, todavía no es tu tiempo, esta cuestión. Hemos visto con mi esposa cientos de miles de personas tremendamente capaces, tienen talento, tienen inteligencia, tienen alma, tienen unción, incluso tienen talento, pero lo fosiliza el gran y terrible monstruo del miedo. El monstruo del miedo. El miedo es un gigante que a la gente le dice una sola cosa en la vida: siéntate y espera. Esa es la voz del gigante del miedo. Ese tipo te pone en una silla en el umbral de la puerta que da acceso a Dios y te dice el mismo recitado siempre: siéntate y espera. Y como la gente envejece, mientras más viejo, más grande es el grito del gigante y el miedo que se acumula en la gente es más tremendo. Siéntate y espera. Y llega el momento cuando la gente ya ni siquiera se quiere levantar de la silla para enfrentar su propio miedo, porque se le ha pasado el tiempo, porque realmente ahora no tiene la prestancia ni la fuerza para enfrentarse a sí mismo y enfrentar el miedo. El miedo siempre te dice esa misma frase: siéntate y espera. Eso es. Y después de eso viene la carroza, cuando ya no hay nada que hacer. Se ha pasado el tiempo, la gente envejeció, se le pasó la fuerza, porque cada vez el tipo viejo tiene más miedo. Es muy difícil encontrar un viejo de 70 años que tenga más fuerza y vitalidad en el alma que un joven de 20 años. Muy difícil, muy difícil. O sea, la mayoría de los viejos y mujeres de edad se llenan de miedo. Y cada vez el miedo les grita lo mismo: siéntate y espera, hasta que te obliga a quedarte sentado. Y después de eso viene el juicio, donde Dios va a preguntar la frase clásica: ¿qué hiciste para Dios? ¿Qué le va a decir la gente a Dios? Señor, tuve miedo. Que es lo mismo que dice el idiota del un talento. Eso es lo que le dice al dueño de la riqueza: Señor, tuve miedo. No, vence tus miedos. Este momento es icónico. Esta palabra de Dios es precisa para alguien aquí en este instante. Vence tus miedos. Derrota los miedos de tu alma. Ponte en pie como Lázaro, aunque estés muerto. Esta es la hora de la resurrección. Resucita tus sueños, resucita tus metas. Dile a Dios lo que quieres llegar a ser. Y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. No tengas miedo. El miedo es la cuestión que paraliza, es un narcótico, es una inyección, no sé, de algún elemento que a la gente la paraliza. El miedo. La única forma de vencer el miedo es amando a Dios. Porque el amor perfecto echa fuera el temor, derrota el miedo. Para sobreponerse al miedo hay que amar a Dios por encima de todas las cosas de la vida. Lo único que silencia la voz del miedo que te dice siéntate y espera es la palabra del Hijo de Dios que te dice levántate y camina. Amén, Señor. Danos tu palabra hoy, ahora, aquí, en este lugar. Por eso Dios está buscando un hombre. A César le gusta ese tema, un tema icónico. California, Estados Unidos de América, ciudad de Los Ángeles, ahí está el texto. Año 2000, icónico. Es una cuestión extraordinaria esa prédica, de hace 25 años atrás. Dios está buscando un hombre. La prédica comienza con esas cuestiones insospechadas que tienen los discursos nuestros.
Comienza así: Dios está buscando un hombre. Está basado en el capítulo 5:1 de Jeremías, donde Dios dice: recorran las calles de Jerusalén, indagad diligentemente por sus plazas, a ver si allá hay su nombre. Y se va el discurso. El discurso comienza así: Dios está buscando un hombre. La solterona también. La gente me queda mirando. Me acuerdo 25 años atrás en Estados Unidos, ahí está el germen de esa prédica. Porque siempre hay alguna solterona en las iglesias que difícilmente se va a casar. Es decir, si es hermosa y atractiva, es difícil que sea solterona, lo más seguro que se haya casado. El problema lo tienen las otras. Siempre hay alguna solterona en las iglesias. Como yo no los conozco, disparo así, con escopeta, los perdigones saltan para todos lados. Pero así comienza el texto y a continuación dice: estoy seguro de que la solterona se va a casar algún día con algún novio, pero Dios va a seguir buscando un hombre para él. Por eso Dios siempre está buscando un hombre. Su búsqueda incesante, metódica, es desesperada. El mismo Dios que dijo: maldito el hombre que confía en el hombre, es el mismo Dios que desesperadamente está buscando un hombre en quien confiar. Eso. ¿Hay alguien aquí que sea confiable para Dios? Ese es el desafío de esta prédica. Tú tienes que ser confiable para Dios. En el nivel de Job, donde Dios saca pecho, se siente orgulloso de su instrumento y le dice al propio Satán: ¿has visto a mi siervo Job? Me siento orgulloso de él. Eso es lo que debemos llegar a alcanzar en la vida cristiana. Que Dios sienta orgullo de que seamos sus siervos. A toda prueba, fidelidad irreductible. Dios sabe que puede contar con él, no solamente en las horas de culto, sino que en cualquier momento de la vida. Ese tipo que sirve a Dios, el profesional, el obrero, nunca le dirá a Dios: Señor, manda otro. Señor, tómate un tiempo más. Señor, deja que primero haga lo que tengo que hacer y después te obedezco. No, ese hombre vive para Dios, esa mujer vive para Dios. Esa persona está dispuesta todos los días de su vida y todos los instantes de su vida para servir a Dios. Hay mucha gente en las iglesias, estoy tratando de aterrizar el jumbo. Hay mucha gente en las iglesias que están siempre desesperados porque Dios los escucha. Y le gritan a Dios. Y no solo eso, le piden oración a otras personas para que los ayuden en la oración, porque están desesperados. Pero cuando Dios lo necesita, ni los ángeles encuentran a esos vagos para llevarlos al yugo de Cristo. Pero quieren que Dios los atenda con prioridad. Y cuando Dios los necesita, Dios no tiene ninguna prioridad en sus almas. ¿Ustedes quieren que las cosas cambien, muchachos? Entonces van a tener que darle la única opción a Dios. Porque cuando tú sirves a Dios, no tienes que elegir entre Dios y alguna otra realidad. Porque la elección está tomada desde hace mucho tiempo. Como el gran Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay que pensarlo, no hay que meditar nada, no hay que sacar cuenta. No, tu decisión ha sido tomada hace mucho tiempo. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová. Qué lindo eso. Por eso en esta hora nuestra decisión va a ser esa. Cuando la gente se decide a servir por Dios, Dios sana a sus obreros. Tú puedes estar enfermo de un montón de cuestiones, pero cuando te metes al servicio de Dios, Dios lo que te manda a hacerte es un chequeo médico. Y de todas las enfermedades que puedes tener en el pellejo, Dios ordena que esas enfermedades se retiren. Porque Dios te quiere ver sano trabajando en su reino. Ese milagro va a ocurrir ahora. Porque es la palabra. Yo no soy loco que hago milagros. Algunas cosas han acontecido por ahí que me dejan a mí con la boca abierta. Pero soy predicador. Y cuando se predica la palabra, con la palabra todo puede suceder. Ustedes abran su corazón a Dios. Tienen necesidad, Dios las conoce. Están afligidos, Dios lo sabe. Están enfermos de algo, Dios conoce esa situación.
Y es el único que puede, así, en un instante maravilloso y profundo, provocar el más grande milagro en tu vida. Eso es lo que va a acontecer ahora.